Saludos, mi nombre es José Montero, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un proyecto de la actividad de la materia eh, control de proceso. Se nos ha pedido, ¿verdad?, el uso de la herramienta de TudoSwitch, el cual es un software de programación desarrollado por la compañía de Telemecanique Schneider. Un software súper amigable para el desarrollo de programas para el desarrollo de programas y entrelazar, o sea, tiene entre sus bondades entrelazar lo que se programe con los PLC reales. En este caso, cuando iniciamos la aplicación o el software, como podemos observar acá, voy a estar moviendo acá la ventanita de donde aparezco yo, para poder mostrarle a plenitud lo que tenemos acá en el software. Bueno, ya he adelantado algo de lo que es la programación, ¿verdad? Y estamos desarrollando acá, al abrir el software, nos muestra por defecto un PLC, el cual es el TWDLMDA 40DTK, pero eso lo podemos seleccionar nosotros según nuestros requerimientos. O sea, podemos utilizar desde un PLC más pequeño, como un compact, hasta PLC mucho más robusto según sea nuestro requerimiento. Por lo menos, este PLC es un PLC con una cantidad de 19 entradas, ya que el cero se cuenta también, y una cantidad de 16 salidas. Ahora, como podemos observar acá, las Q son salidas. 16 salidas también, contando desde el cero. Este es un software, el cual, como ya lo mencioné anteriormente, puede crear la interfaz para que el programa sea descargado en un dispositivo físico o en un PLC físico y pueda correr. En este caso, como no hemos hecho ninguna edición o ningún cambio a las variables que ya declaré, que en este caso van a ser 5, las cuales son una entrada de arranque de MCR, lo que nos va a habilitar es el circuito, un start, que es el pulsador que va a dar arranque de forma manual a lo que es el motor, ¿verdad? En este caso se nos pide el arranque y la parada controlada de un motor. Una entrada, la 2 que llamamos sensor, o también va a ser un arranque cuando tenga presencia un sensor inductivo, o sea, cuando sea activado por un elemento en el transportador, pudiese ser, este va a ser el arranque del motor, la parada y nuestra parada de emergencia, la cual nos va a interrumpir todo el circuito como tal. Si hiciéramos algún cambio, tuviésemos que aplicar acá en este botón, pero como no hemos hecho ningún cambio, vamos a pasar a programar sin necesidad de realizar la aplicación. Podemos definir las variables, como ya lo mostré en el inicio, ¿verdad? Por acá, a devolvernos. Y aquí seleccionamos, colocamos nuestra entrada que tenemos aquí, le ponemos el nombre y la vamos a llamar de manera lógica, tal cual como la escribimos con la misma sintaxis, desde nuestras tablas de variables hasta acá. O podemos simplemente, ¿verdad? Colocar, vamos a colocar por lo menos la 0, ¿verdad? Nuestra variable directamente acá en el diseño que estamos haciendo. Por lo general, para hacerlo de manera más organizada, es recomendable hacer primero el vaciado de nuestras variables en las tablas y luego irnos a la parte de programación. En este caso, esta es la salida 1. Esta salida 1 nos va a encender un LED, un botón LED, ¿verdad? El cual vamos a usar también como temporizado de parada del motor, ya que nos están pidiendo que la parada del motor sea controlada. Y tenemos un detalle con nuestro software, ¿verdad? Que para el controlador que tenemos, en este caso el PLC que ya les mostré, no podemos agarrar un contacto de este timer, ¿verdad? Porque nos da error. Incluso, vamos a hacer un ejemplo para mostrarles, nos paramos acá, ¿verdad? Y vamos a colocar un timer, acá lo tenemos, y vamos a llamarlo timer 0, que es este
contador que tenemos acá para hacer lo que es la parada. Y nos aparece esto, el símbolo timer 0 que se resuelve en una dirección. La dirección de nuestro timer no es válido para este tipo de instrucción, ¿verdad? Y esto es por el controlador que he seleccionado. Entonces, una de las maneras que utilicé, ¿verdad? Para hacer nuestra parada controlada por tiempo, tenemos acá nuestra entrada, ¿verdad? Que la cual es la entrada 3, que llamamos in3 parada. Al hacer la parada por ese botón, o sea, el botón rojo de parada que puede tener una máquina, se va a hacer un conteo de 5 segundos y esto a su vez, ¿verdad? Nos va a habilitar tanto un bombillo como nuestra parada acá. Acá la tenemos. O parada. Es esto mismo que tenemos aquí. O sea, tenemos una salida habilitada para un bombillo, una luz que va a indicar en rojo porque está detenido. Y aquí tenemos nuestra parada controlada. Vamos a indicarle más o menos cuáles son los elementos con los que contamos en nuestro software de Tuido Switch. En este caso tenemos por aquí para insertar rutina, ¿verdad? Nos paramos por fuera y podemos insertar rutina o ladder, como también es conocido. Acá tenemos para insertar la red, ¿verdad? Que es estas líneas largas que tenemos acá, donde vamos a colocar cada uno de los elementos que estamos programando. Y aquí tenemos los elementos, los cuales van a depender de una entrada o una salida física. Entonces aquí tenemos lo que es un contacto normalmente abierto, un NA, ¿verdad? Este contacto va a estar abierto hasta recibir la señal. Mientras no se haga la entrada que direcciona a este elemento, él no va a cerrar o no va a permitir el paso de la señal o voltaje o corriente, como quieran llamarlo. Acá tenemos un contacto normalmente cerrado, es totalmente lo inverso a lo que ya explicamos. Este contacto se va a mantener mientras no sea habilitado por una entrada o por un elemento, se va a mantener al paso de voltaje o de señal, ¿verdad? Por acá tenemos lo que es una bobina. Esta bobina va a depender de una salida física o va a habilitar una salida física con la cual podemos encender un bombillo, encender un motor, encender una válvula, activar una solenoide, cualquier elemento que vamos a controlar en el área. Pero eso lo va a depender por esta bobina, la cual se va a activar cuando se haga determinada secuencia o determinada instrucción o determinado instrucción. Acá tenemos una bobina inversa que va a ser lo opuesto a lo que estamos explicando. Esta bobina va a estar habilitada y se va a deshabilitar cuando se dé la instrucción determinada para que ella se caiga. Acá tenemos lo que son las conexiones, estas conexiones que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos para eliminar dichas conexiones. Aquí tenemos lo que son los bloques de comparación aritmético, mayor que, menor que, igual, los cuales son utilizados para operaciones matemáticas en nuestras programaciones, ya sean escalamientos, controles de PID, ya sean tablas de relación, entre otras. Acá tenemos lo que son los bloques de comparación también. Acá tenemos lo que son los temporizadores. Ahorita vamos a mostrar el uso de uno. Bueno, acá tenemos uno que es el timer 0. Acá tenemos lo que son los contadores, ¿verdad? Flanco ascendente, flanco ascendente. Y aquí tenemos una barra o paleta de los elementos favoritos o mayormente usados, ¿verdad? Aquí tenemos flanco ascendente, flanco descendente. Vamos a explicar un poquito lo que es el programa. ¿Cómo funciona el programa? El programa, ¿verdad? Tenemos acá un contactor que determinamos como IN0MCR. Esto depende de nuestra entrada I00, ¿verdad? Y el MCR lo que nos va a es habilitar el circuito. Pero el motor no se va a arrancar hasta que no dependa de las otras instrucciones o permisivos. En este caso sea un arranque manual por el pulsador, ¿verdad? Un arranque por un sensor inductivo, ¿verdad? Aparte de eso, vamos a tener una parada controlada, la cual va a depender, aquí tenemos nuestra entrada I03, la cual va a ser la que va a activar el timer y va a ser una parada de 5 a los 5 segundos, porque estamos usando un timer, ¿verdad? Que es a la desconexión. Entonces, el TON, tenemos a ver los TON y tenemos los TON. Los TON son unos contadores que se activan a la conexión, ¿verdad?
se hizo la señal que los va a arrancar. En este caso tenemos la entrada I03, que es la parada, hace un conteo de 5 segundos y habilita tanto el luz piloto de parada, pero en este caso nos va a tumbar acá el circuito del motor, ¿verdad? Si queremos hacer una parada inmediata, por lo general se conocen como stop o paradas de emergencia, también hicimos la programación de una entrada, la cual es la I04, y esta parada sí nos va a interrumpir totalmente el circuito. De tal manera de que detenga el proceso sin importar cuál sea la condición. Es una parada inmediata, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer, vamos a subir un poquito acá la imagen, y vamos a hacer lo que es la simulación. Vamos a guardar nuestro proyecto, lo que tenemos acá. Ahora él va a hacer una carga, una pequeña carga. Y ahora vamos a hacer lo que es nuestra simulación. Debido a que mi computadora, bueno, es un poquito, el software no está tan actualizado, incluso es Windows 7, es un poquito lenta para este tipo de simulaciones y como estoy grabando en ella misma, bueno, se pone un poquito lenta, hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a proceder entonces a hacer la simulación. Vamos a decir que vamos a activar la entrada 1 y la entrada 0, ¿verdad? Ya como estamos viendo aquí, las entradas que son normalmente cerradas, que en este caso es la parada por stop y la parada controlada, acá en el circuito están caídas, y cuando se coloca en verde quiere decir que está pasando, está al paso de señal o de corriente o de voltaje, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a activar estas dos, ¿verdad? Y vamos a simular. Aquí vemos, ¿verdad? Vamos a aceptar acá. Aquí vemos cómo se nos está habilitando estas dos señales, que son las que activamos, que es la entrada de activación del MCR y la activación del botón de Start. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué sucede. Aquí vemos cómo se activó nuestro motor, y algo súper importante es la retención o el latch. ¿Qué hace la retención? La retención es un contacto normalmente abierto de la misma activación de nuestro motor para que solamente dependa de un pulso del pulsador de arranque, y él se va a mantener retenido o enclavado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tuviésemos que tener el motor presionado perennemente hasta que querramos detener. En este caso, como estamos automatizando, solamente con un pulso es suficiente para que en nuestra salida, nuestra entrada, perdón, haga el trabajo de activar el motor, pero la misma salida del motor, con un contacto normalmente abierto dentro de la misma red, lo va a mantener enclavado o retenido hasta que algún otro elemento externo tumbe ese enclavamiento, ya sea la parada o ya sea el stop, y vuelva a reiniciar el circuito. En este caso, vamos a quitar la entrada 1, vamos a quitar el MCR, ¿verdad? Que es el global, y vamos a ver cómo se cae de inmediato nuestro motor, ¿verdad? Que es una entrada que es principal en el circuito. Ahora vamos a habilitar nuevamente nuestro MCR, que es la entrada 0, ¿verdad? Y vamos a tumbar lo que es la entrada 1, que es el arranque del pulsador. Este pulsador debería ser un pulsador normal de arranque, pero el MCR sí debería ser un selector de dos posiciones con retención mecánica. ¿Para qué? Para que habilite o deshabilite la máquina, por así decirlo. Y vamos a activarlo por medio de nuestro sensor. El sensor se activó, activamos nuestro MCR, se activó el sensor y vemos como de inmediatamente arranca nuestro motor. Bueno, tenemos nuestro motor corriendo, ¿verdad? Pero resulta de que vamos a activar lo que es la parada controlada. ¿Cómo va
activarse esta parada controlada. Sabemos aquí que es la entrada 3. Vamos a activarla, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ella, vamos a poner esto por acá, vamos a ver cómo ella va a hacer el conteo de nuestro temporizador. Aquí empezó a contar, vemos que aún está activo el motor, ¿verdad? Y hasta llegar a 5 fue que no se cayó el contacto acá arriba y nos detuvo el motor. En este caso, cuando ya se hizo el conteo, tenemos activa una luz piloto, puede ser en color rojo, indicando de que está detenido el, la máquina en cuestión. Entonces, vamos a hacer acá rápidamente, ¿verdad? Para no extender tanto el video, una rutina de arranque controlada. Vamos a adicionar, acá tenemos la rutina, ¿verdad? Ya colocamos un ladder, como colocamos aquí, como vimos acá, y vamos, en vez de colocar, vamos a detener lo que es la simulación, ¿verdad? Vamos a hacerle stop a la simulación. Pues aquí estamos deteniendo la simulación, vamos a ver si nos deja. Seguimos cómo está trabajando correctamente. Bueno, lo que pasa es que la máquina se quedó un poquito colgada, ¿verdad? Con respecto a la simulación, no quiere detenerla. Entonces, para mostrarles acá cómo podemos hacer la programación de un arranque controlado, o sea, por tiempo. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá nuestro video. En vista de que, bueno, la computadora está un poquito colgada y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.